Comentaba este fin de semana con mi buen amigo el doctor Daniel Lacalle, al que por cierto enviamos un abrazo, porque desde hace 24 horas pues está en carne mortal en ese maravilloso país, lo hago público porque bueno, lo ha contado en sus redes sociales, en ese maravilloso país que es Argentina y que ha sufrido una casta política tan infame y tan inmerecida por parte de ese gran pueblo como es Argentina, y que además ha servido para demostrar hasta qué punto los países, por ricos y grandes y extraordinarios que sean, son susceptibles, bajo una gobernanza perversa o directamente inepta o directamente cleptómana y criminal, de irse al tacho y de quebrar varias veces. Esto es un mensaje para todos aquellos desinformados que piensen que una empresa puede quebrar, una familia puede quebrar, pero un Estado no puede quebrar. Anda que el Reino de España no ha quebrado veces desde los últimos Austrias, desde Felipe II, desde Felipe III. Vuelvo al tema. Digo que comentaba este fin de semana con Daniel Lacalle un excelente artículo que os recomiendo y del cual os voy a extractar algún párrafo de Rubén Manso, el excelente economista Rubén Manso, diputado que lo fue en la anterior legislatura de Vox, al que algunos envidiosos o torticeros o deslenguados calificaban como el ultraliberal de Vox o no sé qué estupideces. Bueno, por encima de banderías políticas, un excelente y extraordinario economista que hace un repaso de las cuentas, de las grandes cuentas de la nación, no solamente poniendo el foco en el último segmento, en el más corto, sino en los últimos 40 años, ¿no? Y los datos son demoledores. Dice Rubén Manso, por ejemplo, que desde 1980 España ha cerrado 40 ejercicios con déficit público y solamente 3, 2005, 2006 y 2007, con superávit. ¿Consecuencias de esto? Pues fíjense, un incremento de la deuda pública, por ejemplo, desde casi 16.000 millones en ese primer año, cogido en el estudio, en ese 1980, a 1,5 billones, hemos dado el dato hasta la saciedad aquí con Lacalle, con Riera y con otros eminentes economistas, al cierre del pasado ejercicio, al cierre de 2022. Es decir, que la deuda se ha multiplicado en España en estos últimos 40 y tantos años por 94. Los precios en ese mismo periodo se han multiplicado solo, entre comillas, por 5,5. Respecto al PIB, que es el porcentaje que se suele tomar tradicionalmente para evidenciar el estado de la deuda de un país, respecto al PIB, la deuda pública ha pasado de ese 16 y pico, 16,5, 16,6% en 1980 al 113% que registramos en el último ejercicio, 113,2%. Un problema, por tanto, dice Rubén Manso en Voz Populi este fin de semana, y dice bien la deuda. Pero la deuda no solamente la contabilizada, la deuda también no contabilizada. El doctor Lacalle nos ha explicado millones de veces cómo ese marraneo de deuda entre distintas, ese trasiego de dinero entre distintas administraciones públicas en aplicación de normas contables que son algo complejas y exceden la extensión o los minutos de este editorial, pero digo que no tienen por qué estar, y eso es perfectamente normativo, no tienen por qué estar reflejadas en el balance, pero son deuda. Y que elevarían, dispararían automáticamente, y Riera, en las dos ocasiones en las que ha estado aquí, y también Enrique Martínez Cantero, nos han confirmado efectivamente que así es, dispararían ese porcentaje de deuda del Reino de España sobre el PIB del 113,2% al 140 o hasta el 150. Pero es que hay más deuda no contabilizada. Las pensiones tradicionalmente no se consideran deuda. No contabilizan como deuda, pero son deuda. Coño, porque hay que pagarlas todos los años. Por tanto, matemáticamente, deuda son, aunque no se registren contablemente como deuda. De aplicarse, dice Manso, las normas contables que se aplican a los entes privados, dice privados, no mercantiles, y dice bien, la deuda pública registrada, por tanto, como os estoy diciendo, como ha dicho Lacalle, como ha dicho Riera, como ha dicho Martínez Cantero en esta misma mesa, en las últimas semanas y en los últimos meses, sería muy superior. Los contribuyentes futuros tendrían, según las estimaciones del excelente economista Rubén Manso, tendrían que detraer al menos 3 billones de sus ingresos para hacer frente a esa deuda, al margen, para pagar el principal,
Todo el mundo que tiene un préstamo sabe diferenciar entre principal e intereses, al margen del pago de los intereses de la misma. Seguimos, porque el panorama todavía puede empeorar. Lo que no ha crecido, sigue diciendo Manso, es la renta per cápita de los españoles, que tienen que pagar todo lo anterior. En términos reales, en estos 42 años que estamos cogiendo entre el 80 y el 2022, la renta ha crecido, no llega a un 20%. En total, si dividen ustedes entre 42 años, ¿saben a lo que les sale? A un 0,4% anual. Eso es lo que ha crecido la renta per cápita de los españoles. ¿De qué presumen estos fulanos? Y no digo ya solamente los socialcomunistas, Sánchez y su banda, Sánchez y su cuadrilla en los últimos 4 años. ¿De qué gestión ha presumido Mariano Rajoy? ¿De qué gestión presumieron, sobre todo en los últimos años, Felipe González? Si el único con el que España pudo llegar a ser mínimamente durante un periodo cortísimo de tiempo, el único presidente del gobierno fue José María Aznar, con el único presidente con el que el Reino de España fue superavitario, nada, media hora, un ratito por la tarde. El resto de gobiernos que en España han sido en los últimos 42 años, el resto de presidentes del gobierno, el resto de ministros de Economía, el resto de ministros de Hacienda, de Trabajo, de Industria, el resto de los distintos equipos económicos, y ha habido decenas en este último casi medio siglo de la historia de España, lo único que han hecho es incrementar nuestro déficit y nuestra deuda. Podría terminar de leeros el artículo entero de Rubén Manso Olivar, pero si lo queréis, insisto, de verdad, buscadlo. No sé si está colgado del sábado por la tarde o de ayer domingo, para los que me veáis en tiempo real, domingo 25 de junio, a media mañana, porque realmente merece la pena. Porque ahí vais a ver la verdad de las cuentas y la mentira de los cuentos de los políticos. Cuentos como los que nos contaba este fin de semana Loro Parque, Yolanda Díaz, cuidado, peligrosa Yolanda Díaz y peligroso invento el de Sumar, como os he explicado antes en la retaguardia, si se le siguen otorgando unas mínimas décimas de crecimiento que perjudicarían a Vox y podrían hacer tambalear todo el castillo de naipes de una, hasta ahora más que previsible, mayoría absoluta de la derecha, pero cuidado con Yolanda Díaz, que a lo mejor el invento no era ninguna estupidez y a lo mejor llevamos meses riéndonos de ella. Decía Yolanda Díaz, entre otras muchas sandeces económicas, que esto es una propuesta viejísima, pero si esto es más viejo que el, ya sabéis qué, cara al aire. Lo de reducir pues el número de horas trabajadas a la semana, o pasar la jornada laboral de 5 días laborables a la semana a 4, porque eso aumenta la productividad. ¿Pero en qué manual de economía has estudiado tú, profesora de Derecho del Trabajo? Que claro, nunca has estudiado economía. Te preguntan qué es Samuelson o qué es el Samuelson y probablemente contestes que un bar de copas en Alberto Alcocer o en tu Ferrol natal o en Fene. ¿En dónde has leído tú que reducir la jornada laboral o reducir las horas de trabajo aumente la productividad si acabamos hace 5 minutos de recuperar los niveles previos a la pandemia en 2019, que hemos sido el último país en Europa en hacerlo? Y todavía sacáis pecho, Yolanda, con perdón por lo de pecho, digo, por el cachondeos, absolutamente es verdad que fuera de toda gracia y fuera de todo gusto, a los que tenemos que asistir a veces en redes sociales, que aquí para todos y patadas. Y cuando a mí no me gusta una campaña contra alguien, sea del color político que sea, lo digo, ¿no? El reírse siempre del aspecto físico de una persona siempre me ha parecido despreciable. Una cosa es que yo pues moteje, como lo hacen muchos otros periodistas, pues por alguna característica, pues a tal o a cual político. A mí también se me pueden poner muchos motes, a muchos periodistas se nos pueden poner muchos motes, no ya por un defecto, simplemente por una característica física que nos haga especiales, diferentes, únicos. Bueno, pues digo que ¿de qué sacas pecho, Yolanda? ¿De qué sacas pecho, Nadia? Que se te está llenando la boca, con perdón también, en los últimos días y en las últimas semanas de pedir un debate con Feijóo, con Feijóo no, con quien sea su responsable económico. Acepta la propuesta que te volvió a lanzar el otro día Daniel Lacalle, debate con él, hombre. Que Daniel fue en listas en 2019 y en 2020 por el Partido Popular y propuso, exigió, pidió, te retó a un debate. Y decías que no tenías tiempo. Le contestaste, lo que tenías era pánico. Te temblaban las rodillas de ponerte delante de Daniel Lacalle, porque claro, de Daniel Lacalle, como 2 o 3 economistas más en España, pero es que Daniel, de entre 2 o 3 o 4 economistas en España, es el mejor. No le ibas a durar ni un asalto. Ni medio asalto, nadie, Calviño.
Reto a debatir a alguien del equipo económico de Feijóo. ¿Quién va a ser el responsable de economía de Feijóo que nos lo diga? A ti te lo va a decir, hombre. Y menos en campaña. ¿Pero qué más te da? Si cualquiera... ¿Qué más te da? Decir lo de Pachi. ¿Qué más te da, Nadia? Si cualquiera sería mejor que tú, hombre. Tanto el señor Juan Bravo como el señor Fernández Lasqueti, si finalmente consiguieran convencerle. Si tiene 50.000... El propio Daniel Lacalle, pues en fin... ¿Qué queréis que os diga? Sería el mejor ministro de Economía que podría tener el Reino de España. Si el Partido Popular tiene en su órbita, dentro de su militancia y en listas electorales, o fuera de sus listas electorales pero en su militancia, o fuera de sus listas de su militancia pero en su órbita, insisto, decenas de economistas extraordinarios, suficientemente preparados para intentar comenzar a sacar a España del marasmo en el que la habéis encerrado, en el que la habéis enterrado. Pues arrancamos ya puro y duro, sin más dilación, este lunes 28, Generación Euro, y saludamos a mi querida amiga y compañera en The Objective, Carmen Obregón, una de las mejores periodistas económicas de España. ¿Cómo estás, Carmen? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Saludo a todos y a ti, como siempre. Me alegro de ver la progresión que lleva tu programa, que es increíble, impresionante, como ya te vaticino. Bueno, pues yo te lo agradezco mucho, hombre. La verdad es que nos lo trabajamos, pero siempre digo lo mismo, que Sí, además es la verdad. Mira, Daniel y yo que hablamos mucho, que hablamos casi todos los días, incluso él, pues que es lógicamente, es uno de los perfiles más potentes que tenemos en la casa y económicamente, desde luego, el más potente en España, pero incluso él a veces se sorprende el número de visitas y yo siempre le digo, pues si el mérito es vuestro. Si nosotros lo único que hacemos es, bueno, darle una cierta liaison y darle un cierto cuerpo a los programas, pero desde luego sin colaboradores de lujo como vosotros, la verdad es que no sería muy difícil. Oye, Carmen, vengo de hablar ya en la hora anterior, en la retaguardia, desde el punto de vista político, pero al final todo es política y todo está veteado por la economía, de algunas propuestas absurdas de Yolanda Díaz, de las que hablaremos, si te parece, dentro de unos minutos, pero antes sí. quiero preguntarte por el Partido Popular. ¿Por qué? Porque a mí me mosquean mucho informaciones que leo en las últimas horas, no solamente en The Objective, sino he leído cosas en Voz Populi también y en algunos otros digitales. Hay medios digitales, Voz Populi, por ejemplo, creo que ayer domingo, sin ir más lejos, decía quién manda en el equipo económico de Feijóo, ¿no? Y entonces soltaban ahí una serie de nombres, pues Juan Bravo por un lado, los hermanos Nadal, que parece ser que en las eléctricas no los quieren, pero ellos siguen, bueno, pues un poco por ahí en la escena. Juan Bravo ya lo he citado, bueno, ojalá pudiéramos recuperar a Lasqueti para la política, Garicano y gente de Garicano, pues que en los últimos meses o en las últimas semanas se habían incorporado al proyecto de Núñez Feijóo, Fátima Báñez, bueno, partimos de la base en función de la cual seguramente Alberto Núñez Feijóo sí tiene muy claro cuál pueda ser en un futuro inmediato, puesto que si todo va como indica la demoscopia, pues dentro de una semana será el presidente del gobierno in pectore en este país. Yo me extrañaría, y además en una persona, en lo que le hemos conocido en una vida anterior, en Galicia tan cartesiana como Alberto Núñez Feijóo y tan cerebral que no tenga muy bien amarrada un área como la economía. De todas formas, ello no quiere decir, Carmen, y tú tienes alguna información y desde luego impresiones personales desde tu experiencia al respecto, de que Génova en ese sentido sea una balsa de aceite. Es decir, de que como que hay muchas voces intentando orientar la futura, la inmediata ya política económica o las directrices básicas de la política económica del que va a ser en unas semanas el nuevo gobierno de España. Es que, ¿sabes lo que ocurre, Eurico? Es que los partidos son como las familias. Es una Claro. familia muy, muy bien avenida, incluso hay varias opiniones. Entonces yo creo que en los partidos pues viene a ser un poco de lo mismo. Y dentro de los partidos hay distintos tipos de familia, ¿no? Entonces, y luego están los celos, pero si es que pasa como, es que si eso es un clásico, es pues, inherente al ser humano, ¿no? Es Entonces, verdad. pues hay gente que a lo mejor no le cae bien fulanito y entonces por debajo utiliza un periodista y se mete con no sé cuántos y el otro al revés, el partido te utiliza a ti, bueno, entonces es unas piezas muy difíciles de encajar, es un poco como la serie Enredo, ¿no? Que para los que sean muy jóvenes pues no conocerán, pero es una serie magnífica norteamericana. Yo creo que, como tú bien has dicho, Feijóo tiene muy claro quiénes son las personas con las que va a contar para el terreno económico. Ajá. Y a mi modo de ver has dado algunos nombres.
Desde luego el de Juan Bravo no lo cuestiono para nada. Ajá. Otra cosa es que dentro del partido pues haya así rencillas, celos y tal, y bueno, que si la fundación, no sé qué. Bueno, yo ahí no voy a entrar, porque creo que la fundación tenía un papel muy claro, que era el de hacer una serie de papeles Ujú. para los primeros días de gobierno, pues esas cosas que había que derogar y tal. Bueno, por supuesto que siempre hay que afinar cosas, ¿no? Porque eso es normal. Si se afina hasta el último día el mismo autor de su propia obra, ¿cómo no van a afinar lo de los demás? Eso me parece lógico. Pero ya de ahí a que haya, en fin, voy a decir una cosa, yo creo que al PP lo que no le conviene es este ruido de si hay bronca interna, no interna. De verdad, no me parece buen camino si quieren ganar la selección. A mi modo de ver, Feijóo tiene, claro, una serie de nombres, repito, uno de ellos es Juan Bravo, y también me atrevería a decir otro nombre, que es el de Pablo Vázquez, que es el presidente de la Fundación. Es una persona muy, muy preparada, que ha presidido, bueno, que tiene multitud de cargos con un perfil intelectual impresionante y que a lo mejor pues no es ministro, pero puede ser, yo que sé, jefe de gabinete, del gabinete económico del presidente. Y luego otro nombre muy interesante que ha colocado así, con, ya sabes, como es Feijóo, tan discreto y tal, que es Claro. este gallego Francisco Conde, que también ha Mm. sido consejero de Economía en Galicia ¿Se lo y acabo de traer? que se me acaba de traer y no se lo ha traído gratuitamente. Y luego, Claro. pues a lo mejor por ahí algunos nombres que no aparecen de mujeres y tal. Yo no meto tanto a Fátima Báñez como a Marta Currás. Lo he visto hoy en The Objective, en Voz Populi, no importa, pues son los compañeros nuestros, pero bueno, me encanta porque es una cosa que ya saqué yo hace unos días. O sea que está bien, estaba entre la información. Marta Currás tiene un perfil también muy bueno, muy profesional y bueno, pues yo creo que es que estas voces de no hay equipo económico, ojo, en el fondo es el mismo discurso que el de Calviño, ¿no? Como no tienen ni idea de economía o como ahora la economía se nos da muy bien, no quieren tener un debate económico. Ya, Yo ya. qué sé, hacer el caldo gordo a Calviño Ya, me ya, parece muy ya. poco Bueno, interesante para el Partido Popular y re- muy poco inteligente. Entonces, bueno, sí, bueno, sí. son cosillas de familias. Sabes que a mí me da la sensación de que, claro, como los debates en pura praxis de comunicación política, normalmente a quien menos pueden beneficiar es a quien tiene todas las papeletas prácticamente para salir ganador, que como mucho, pues si el debate fuera muy bien, si hubiera ese debate, que lo va a haber, como tú bien dices, si el debate fuera muy bien, pues bueno, pues se quedaba la cosa como estaba. Pero en cuanto el debatiente, quien fuera, el propio Feijóo o alguien de su futuro equipo económico, cometiera el más mínimo desliz, pues podía ser considerado, aprovechado por los medios de izquierdas, como, bueno, poco menos que una catástrofe. De estos no tienen ni idea de economía. Has dado un nombre, Marta Currás, Marta Fernández Currás, que fue secretaria de Estado de Presupuesto y Gasto, fue la número 2 con Cristóbal Montoro, es decir, estamos hablando gallega, nosotros, estamos hablando de gente extraordinariamente preparada y con una experiencia, no ya de gestión, con una experiencia en la administración. Fíjate, Marta Currás, nos estamos remontando a hace 10, 11 años. Sí, que no es gente que haya llegado anteayer a esto de la cosa pública. Y luego otra cuestión importante que ha deslizado Carmen Obregón y ha deslizado bien, no todo pasa por ser ministro, ¿eh? Que, joder, hay Bueno, que nombrar un director de la agencia tributaria, hay que nombrar un responsable de todo el aparato empresarial de todas las empresas públicas que lo siguen siendo a pesar de que Soraya prometió que se las iba a cepillar a todas y de 4.000 pues se cargó solamente 40 o una cosa los así. puentes, Pues ¿se hay que acuerdan los nombrar puentes que un se iban a montón hacer? de responsables de grandes empresas públicas, Carmen, que ahí Sí. puede haber bofetadas, pero desde luego lo que no faltan son cuadros en el equipo del Partido Popular. Claro, no nos faltan cuadros, pero mira, lo primero que hay que hacer es ganar la selección, porque Hombre, hoy ya ya hemos claro. visto una serie de encuestas que, oye, pues me parece que hay un poquito de Sánchez a su modo, está haciendo, no está haciendo tan mala campaña como la gente piensa, ¿eh? Que te parece una chorrada las entrevistas esas que hace, sí, pero para su público y su parroquia son fantásticas, son Ya. maravillosas, que es que es lo que él está intentando, ¿no? Animar a aquellos que habían decidido quedarse en su casa. Entonces, bueno, hay que tener siempre respeto al enemigo, por muy tonto y muy garrulo que te parezca. Así es. Entonces, bueno, pues hay que afinar bien los programas, hay que afinar bien los discursos y sobre todo dar una sensación de serenidad y de unidad, pero en todos los partidos, ¿no? Porque es que estas semanas son fundamentales.
todos los partidos, pero básicamente el Partido Socialista y el Partido Popular, se lo juegan todo. ¿Esto quiere decir que ya lo tiene hecho el Partido Popular si creía que iba a ganar las elecciones? Digo esto porque es la sensación que hemos tenido siempre, ¿no? De todas las últimas encuestas, parece que pues no hay nada seguro, hay que alicatar hasta el último momento, ¿eh? Hasta el último momento. Así es. Y tener cuidado con lo que se dice. Oye, muy rápidamente te pregunto, ha deslizado varias cuestiones este fin de semana, la que es todavía vicepresidenta segunda del gobierno, vicepresidenta y ministra de Empleo, se dice ahora, Yolanda Díaz, básicamente las que tienen que ver con el asunto, con el tema salarial, ¿no? Reducción de jornada, mayor productividad. Esto es una falacia económicamente. Esto, tú y yo, que tenemos ya una edad, no demasiada, pero que vamos a poner que hemos doblado ya los 40, ¿cuántas veces hemos escuchado lo de la jornada semanal de 4 días? ¿O hasta de 3 días? ¿O de 35 horas semanales? ¿O de 32? Esto, te sacan a pasear estas motos en la campaña como si fuera, ¡buah!, la última ocurrencia, ¿no? Lo más de lo más. Y dices, pues esto lo llevo yendo yo 30 años ya a los sindicatos de mugrosos de la postransición, y lo llevo escuchando, y no en España, y lo hemos escuchado en Francia, y lo hemos escuchado en tantos sitios, y no funciona. No funciona. No funciona, pero claro, insisto, estamos en campaña electoral y la gente que lo oye, su público joven, tal, que a lo mejor dice, ¡ay, qué maravilla! Pues ya no vamos a trabajar tanto, vamos a trabajar. Bueno, cuidado con estas cosas. Vamos a ver, si la ministra lo ha pensado, si teniendo el PIB mejor que nunca, según dice Calviño, resulta que el Banco de España dice que tenemos todavía menos horas, menos productividad que antes, pues a ver si invertimos la ecuación y de esta manera, pues trabajando menos, no sé, es que es una ecuación, me parece una auténtica locura. Pero a lo que voy, recordarás que en Castilla-La Mancha, yo que soy manchega, hubo un experimento, no recuerdo si fue con José María Barrera, por cierto, una persona a la que tengo muchísimo cariño, se cambió, se rebajó el número de horas trabajadas de los funcionarios. Bueno, pues luego eso, ¿qué pasó? Que como era ilegal, hubo que revertir aquella decisión y hubo que recuperar esas horas, con lo cual los funcionarios estaban más cabreos que más cabreos que monas. Me acuerdo perfectamente. Además, creo que le tocó revertirlo a Cospedal y a Leandro, que era consejero. A mi buen amigo Leandro. ¿Cómo no me voy a acordar? Menudo lío, efectivamente. Un lío, ¿no? Pues, bueno, hay que tener cuidado, pero es que es un poco como aquello que decía Chávez, ¿no? De todo el mundo tiene derecho a la vivienda, no sé qué, cuando gobernaba en Andalucía, claro, yo también quiero tener un chalet en Marbella, ¿sabes? Pero esto es lo que hay que trabajar y tenemos... Sí, no entiendo muy bien lo de Yolanda Díaz, pero en cualquier caso es una mujer muy original a la hora de hacer sus propuestas. Sí, me parece un fenómeno político, ¿eh? Hay que seguirle la pista, ¿eh? Hay que seguirle la pista. Bueno, yo la llamo cariñosamente, porque a mí me llaman ellos otras cosas. A los periodistas también nos pueden llamar lo que quieran. Yo la llamo a veces Loro Parque, pero muy cariñosamente, igual que pues aquí a cada uno nos llaman una cosa, igual que a Pedro Sánchez le llamo, y no es ningún insulto, le llamo el figura cariñosamente, hombre, y no pasa nada. Y estamos figura es, no sabemos si para bien o para mal, pero figura es el tío, genio y figura hasta el último minuto. Carmen Obregón, analista económica en The Objective, que como siempre es un placer, amiga, el charlar unos minutos contigo. Te envío un abrazo, cuídate mucho, Carmen. Igual, un abrazo, un beso para todos. Dejamos a Carmen Obregón, gran amiga y analista económica en The Objective, y saludamos ya al maestro Javier Horcajo. Xavi, ¿cómo estás? Muy buenas, feliz semana. Muy buenas, feliz semana igualmente, para ti y para todos los espectadores. Javier Horcajo, acláreme usted, vivo en un mar de dudas en esto y en otras cosas también, pero con respecto, por ejemplo, a los datos de crecimiento que nos publicita pues el Gobierno de España, que todavía lo es, creo que le quedan 4 días, si Dios quiere, pues a través del Instituto Nacional de Estadística, sin ir más lejos. Creo que usted, que es uno de nuestros máximos especialistas en la ciencia económica y los que humildemente aprendemos de los mejores, tenemos alguna dudilla, pero sáqueme usted de esta zona de sombras en la que vivo. No, una dudilla, no. Yo tengo una infinita incredulidad ante los datos del Ministerio y de los datos del Instituto, los datos de Contabilidad Nacional, que se llamaban antes.
¿Por qué la tengo? Bueno, pues porque, uno, este gobierno, recordaréis que produjo innumerables cambios en pilares esenciales del Estado. Uno de ellos fue el CIS, otro de ellos fue el CNI y hubo uno que pasó un poco más desapercibido, que fue el Instituto Nacional de Estadística. Correcto. Ahí se produjo un enorme giro, un volantazo sin precedentes. En ese instituto se llevó a cabo un cambio en la altura, en las alturas se echó a Juan Manuel Rodríguez Poó, que era el titular, el presidente, y se llevó allí a un chico que proviene, con ese pedigrí, pues ya es dudoso, proviene de los círculos de Escrivá, unos círculos donde, por cierto, no se caracterizan por su exactitud, por su rigor y por su eficiencia. Todo lo contrario. Hasta en estos días se está cuestionando lo del ingreso mínimo vital, que era una de las llaves de paso del sanchismo hacia el futuro. Bueno, pues todo eso ha ido cayendo. Todos los cálculos que salen de ese ministerio de Escrivá gozan de la impopularidad más merecida. Bueno, el nuevo jefe del Instituto Nacional de Estadística es un tal Israel Arroyo, como digo, proviene de los intramundos de Escrivá, que ahora se pelea hasta con su anterior casa, el AIREF, porque me parece que son muy respondones. Bueno, y ahora viene lo grave. Lo grave es que este nuevo Israel ha convertido el INE en una especie de el pueblo prometido, ¿sí? Porque el tal Israel no se ha conformado con ir allí, cobrar y obedecer, o más o menos tratar de capear a los ministros de turno con los datos objetivos que son los que son, a veces se cabrean, a veces te felicitan, tú sabes, ¿no? La cosa es que Israel ha llevado una carpeta que le han hecho otros de cambios sobre cómo hay que producir estos datitos del crecimiento, nada, poca cosa, del crecimiento económico, de la inflación. Todo esto ahora Israel lo maneja con unos criterios nuevos, influidos, dicen que por Big Data. Yo creo que es más que por Big Data, es por el Big Eye, el ojo que todo lo ve desde Moncloa. La cuestión es que dice Israel y los datos del Big Data, dicen que enero o marzo la economía española se ha comportado extraordinariamente bien, la mejor de Europa. Ese es el cuentito que nos van soltando desde Milongas Calviño a Titiritero Escrivá y a la gaitera mayor Montero de Hacienda, la mejor economía de Europa. Por favor. No, hombre, cuando Portugal ha crecido 4 veces más. Así por poner un ejemplo cercano. Tenían un problema, y es que Italia había crecido más que España. 0,6 Italia, 0,5 España. Pero no os preocupéis, porque ha llegado el Big Datero, el chico este Arroyo, Israel Arroyo, el del INE, y ha dicho, no, que me confundí, voy a corregir. No hemos crecido un 0,5, sino que hemos crecido un 0,6. ¡Viva la vida! Bueno, y uno se pregunta, este chico, el del INE, Israel Arroyo, le ha dado dos balones de oro al gobierno en vísperas electorales. Primero, poder decir la economía española es la que más crece. No es verdad que sea la que más crece, pero ha empatado con Italia entre las grandes economías en un crecimiento discretito del 0,6%. La segunda gran bola de partido que le da el tal Arroyo, Israel, al gobierno en vísperas electorales es que con este crecimiento del 0,6 sí puede decir Nadia Calviño que ya hemos alcanzado el crecimiento de la economía que teníamos antes de la pandemia. Hemos sido los penúltimos en Europa en conseguirlo, pero lo hemos conseguido. O sea, de manera que si los arqueros de Alberto Núñez Feijóo pensaban asaetear al gobierno con la idea de todavía no estamos en lo que estábamos antes de la pandemia, con estos datos, pelillos a la mar, y ese ya deja de ser un argumento. Así es que, eso sí, hay que agradecérselo al del INE, a Israel Arroyo. Ahora bien, yo lo que quiero contaros
y lo podéis contrastar con cualquiera que se haya manejado con estos datos antes de la incursión del Big Data, es que, miren, cuando la demanda nacional, esto es el consumo, no tiene un aporte importante al crecimiento de nuestro Producto Interior Bruto, ese crecimiento no puede ser importante. Ni importante ni crece. Está estancadito. Es verdad, analizando, buceando los datos que da el INE, es verdad que ha habido un mejor comportamiento en el trimestre enero-marzo de las exportaciones respecto del trimestre anterior, octubre y diciembre. Tampoco es que sea para echar cohetes. Ha mejorado un poquito menos de 3 puntos. Pero es que lo que me gustaría que os quedara claro es que del círculo de cosas que se miden para evaluar el crecimiento del Producto Interior Bruto, el 75% de la tarta es el consumo. Esto Así se es. puede llamar demanda externa o demanda interna. La demanda externa ha ido algo mejor y yo que me alegro porque hay un repunte del turismo desde cero a muy poquito y la demanda nacional está exactamente igual de hundida en el primer trimestre del 2023 que en el último del 22. Y así es muy difícil que se tenga que corregir nada al alza. Más bien, los que entendemos algo de este proceso, cuando sacaron la previsión del 0,5 de crecimiento, estábamos convencidos de que cuando llegaran los datos definitivos, esta previsión se iba a corregir, pero a la baja, no al alza. Cuidado con eso. Entonces, es muy relevante, muy peligroso, porque, en fin, yo creo que aquí ha habido bastante alquimia, creo que ha habido algo de thrillerismo para componer una visión, lo cual me viene a confirmar que cuando empiece la campaña electoral, al margen de las, digamos, insuficiencias renales y cardíacas de los partidos de la derecha española, el gran argumento electoral quieren que sea la buena marcha de la economía y cómo crecemos más que nadie en Europa y tal, todas estas trolas. No os las creáis. Y luego vendrá el tío Paco con la rebaja, porque cuando haya un gobierno que no tenga ganas de hacer trampas con todas estas cosas y ponga a gente relevante al frente de las pilares de la estructura del Estado, como es el INE, corregirán todo este entuerto. ¿Y qué va a pasar entonces, Eurico? Pues lo que va a pasar es que nos veremos desnudos como el rey ante el espejo. Y la imagen, créeme que va a ser aterradora. Ahí vendrán los lloros y los lamentos. Maestro, que quedan 28 días para esto de lo que usted me habla, contando con el propio día 23. Así Mira, que se pongan las pues pilas. María, Y desde luego, al respetable, que no se crea ni una palabra de la propaganda y los datos oficiales. Por supuesto. Le quedan entonces a María Guardiola 27 posibilidades de cambiar de opinión. Creo que la van a hacer cambiar antes. Creo que ya la van llamando varias veces y usted y yo ya sabemos lo que va a pasar, que se acabará imponiendo la racionalidad y el sentido común, porque si no vamos mal. Que la Champions la ha ganado la muchacha. Ya te digo. Guardiola, ¿no? Que no ha ganado la Champions. Por eso te digo. Que la Champions la ha ganado. Y nos lo queríamos perder, con lo bien que había empezado todo Valencia. Don Javier Horcajo, 28 días, esperemos que sean para la libertad. Esperémoslo. Ten cuidado con Big Data. Tendremos cuidado con Big Data y con algunas cosas más. Cuídate, maestro, te envío un abrazo. Un fuerte abrazo. Pues vamos abrochando ya este Generación Euro del lunes 28 de junio de 2023 y saludo como cada día al responsable de 24 Horas Economía, la división económica de Periodista Digital, José Antonio Puglisi. Muy buenas, ¿cómo estamos, compañero? Eurico, encantado de estar una vez más contigo. Encantados de que nos des cuenta a esta hora de las noticias, de los titulares más destacados que llevamos en 24 Horas Economía. Comenzando, si te parece bien, tienes por ahí, creo, algún pantallazo, Omar, comenzando por ese tirón de orejas que le pega la Unión Europea, le vuelve a sacudir, porque ya van varios, a la vicepresidenta Yolanda Díaz por ocultar nada más y nada menos que 985.000 parados y 1 millón de infraempleados. ¿Cómo es esto exactamente, José Antonio?
Sí, la Agencia de Estadísticas Europea vuelve a dar un tirón de orejas a Yolanda Díaz, porque no es el primero, confirmando lo que ya se conocía en España, de que las cifras están maquilladas. Claro. Entonces hablan de que hay por lo menos 985.000 parados más de los que no aparecen en las estadísticas oficiales, y ese millón 100.000 personas que tienen empleos, lo que se llama un infraempleo, que serían personas que, aunque tienen un trabajo de muy pocas horas o con un sueldo muy bajo, están en búsqueda activa de empleo para tener unas condiciones estables o una mayor jornada laboral. Claro, Y estos porque no son llegan. escenarios Claro. que la estadística del ministerio considera como empleados, siendo algo totalmente falso. Una persona que trabaje 2 o 3 horas al día no puede ser considerado un empleado regular. Entonces, lo que viene a advertir Bruselas es que España tiene lo que serían más o menos 2 millones más de desempleados de lo que ofrece el gobierno de Sánchez y que viene maquillando en los últimos años. Claro. Esto está bien para cuando luego saquen pecho las señoras ministras, vicepresidentas, Nadia Calviño, la propia Yolanda, la propia vicepresidenta Tercero, porque al fin y al cabo, pues su ámbito también es económico, la señora Teresa Rivera, que muchas veces se escapa, como una anguila de determinados debates, pero cuando saquen pecho presumiendo, pues entre otras cosas, de la buena salud, de la economía en general y del mercado laboral en particular. Infraempleos, los que trabajan 2 o 3 horas, evidentemente, pero claro, perciben una remuneración exigua con la cual o les ayuda a la familia o tienen una pareja o no sé, o hacen equilibrios en el alambre para vivir, pero es que hay mucha gente, y esto es un fenómeno que venimos observando no ya desde esta última crisis, desde la anterior, desde la crisis del 2008, gente que de repente pues no eran parados, seguían trabajando a jornada completa, pero como se produjo una caída en los sueldos, en las bases imponibles, de un 40, de un 50 y hasta de un 60%, pues se convertían en pobres, porque seguían trabajando exactamente igual que antes de la crisis, pero no llegaban a fin de mes. Y eso sigue existiendo y sigue existiendo cada vez más. Así que no mientan, que es verdad que no todo en parte viene de estos 4 años. Hay buena parte de este asunto que ya viene, como digo, desde la gran crisis financiera y no solamente la crisis sanitaria, pero, oye, han tenido 4 años para arreglarlo y no solamente no lo han hecho, sino que lo han empeorado. Segundo asunto que llevamos en 24 horas economía, José Antonio, Sí. para nosotros es familiar. Escuchaba este fin de semana al profesor Rayo y me inspiraba también en este sentido. Es familiar que grandes multinacionales en España, como Ferrovial, se vayan, trasladen su sede social a los Países Bajos. Pero no conocemos ni una sola que se traiga su sede social a España. No hay precedentes, búsquenla, no la van a encontrar. Tesla, último ejemplo. Tesla renuncia a venir a España, José Antonio. Sí, España era una de las sedes con mayor potencial. La empresa había puesto la mira en la Comunidad Valenciana para colocar su segunda fábrica en la Unión Europea después de la que se encuentra en Alemania, y resulta que lo han dinamitado desde el propio gobierno socialista. Al perder las elecciones, o en ese desespero por garantizar de que ellos eran un buen gobierno, han empezado a hablar de las negociaciones con Tesla, y eran unas negociaciones secretas, y esta filtración hizo que la compañía no solo rompiera con la Comunidad Valenciana, sino que rompiera con toda España, debido a que el gobierno de Sánchez contribuyó, por lo visto, en estas filtraciones, un poco para sacar pecho de esa recuperación económica que falsamente presumen. Y la escena más vergonzosa es que el CEO de la empresa, Elon Musk, visitó la Unión Europea, se reunió con los presidentes de Francia y con la primera ministra de Italia, pero no pisó suelo español ni se reunió con Sánchez, no tuvo ningún tipo de interés, porque sabía que esa opción iba a cancelarse, y estamos hablando de una inversión millonaria que hubiese generado una cantidad absurda de puestos de trabajo, que yo creo que en España no es que venga mal tener una empujón en materia laboral. Qué barbaridad. Oye, muy rápidamente, dame algún apunte de esa huelga de inspectores de trabajo, de esa huelga de la inspección de trabajo que empieza hoy, José Antonio. Era lo que le faltaba ya al gobierno socialcomunista. Ha tenido huelga a todos los niveles prácticamente de los funcionarios de justicia, desde los antiguos secretarios judiciales hasta los funcionarios de justicia, jueces, fiscales. Tiene o ha tenido o están en ello todavía huelga de los trabajadores y de los funcionarios de la Seguridad Social, esa que dice un engorilado escribá que va tan bien y que mentimos los medios fachas, pues ahora se le han puesto de manos también los inspectores de trabajo. ¿Quiénes les faltan Sí, ya?
Es una situación que trataron de evitar durante las últimas semanas. Sabemos que los sindicatos están evidentemente bajo los intereses y con las subvenciones del gobierno, pero es que hemos visto que hasta sindicatos tipo UGT ya no han logrado aguantar más y solamente Comisiones Obreras se ha salido de la convocatoria y lo que están pidiendo es simplemente que se cumpla aquello que habían prometido los ministerios de Hacienda y de Trabajo, que es el plan estratégico de la Inspección del Trabajo y Seguridad Social y el acuerdo que se hizo en julio de 2021. Ha pasado casi un año y no han visto ninguno de los aspectos acordados en ese acuerdo hechos más realidad, con lo cual activan esta huelga indefinida. Sin embargo, lo más curioso no es tanto la huelga, sino que hemos visto que la huelga ha sido la excusa para la guerra personal entre Yolanda Díaz y María Jesús Montero, quienes mutuamente se acusan de no haber sido capaces de gestionar para evitar que esta huelga se convirtiera en una realidad a solo semanas de las elecciones generales. Estas no son capaces ninguna de las dos de gestionar ni la mancomunidad de los 4 portales de los 4 bloques de su casa. José Antonio, muchísimas gracias, buen trabajo y a seguir 24 horas, nunca mejor dicho, en 24 horas Economía, la división económica de Periodista Digital. Cuídate y hasta mañana, amigo. Un abrazo, Rico. Encantado de estar contigo. Un abrazo y gracias también a todos vosotros. Mañana será martes 27 ya de junio y volveremos con la retaguardia y con Generación Euro, con más invitados del máximo interés. Ahora no os vayáis porque en unos minutos llegan ya Alfonso Rojo y Rebeca Crespo con la segunda dosis y después Josué Cárdenas con la burbuja. Yo me despido de vosotros. Hasta mañana.